La radio y los podcasts y la radio, la radio y los podcasts y la radio y los podcasts y la radio. Hoy, como siempre, he estado escuchando distintos podcasts. Soy un fanático desde hace muchísimo tiempo, desde que empecé escuchando creo que los primeros capítulos de Puro Mac y también el mítico podcast de Comunicando. Los que estéis metidos en este tema os sonará a viejuno. Y es que, ¿qué son los podcasts? Si estás viendo este vídeo y no sabes lo que son, te explicaré de una manera muy resumida que son una especie de programas de audio parecidos a los programas de radio, ¿vale? Pero que no escucharemos mediante emisoras FM ni AM. Escucharemos suscribiéndonos a través de alguna tecnología online, ¿vale? Ya puede ser por RSS, algún tipo de aplicación que nos permita suscribirnos, y automáticamente se nos descargarán los últimos capítulos para que los llevemos encima y lo podamos escuchar ya sea en nuestro teléfono, nuestra tablet o en nuestro ordenador. También tenemos la posibilidad de poder descargarlos, de poder escucharlos sin tener que descargar nada. ¿Cuál es la ventaja de esto? Principalmente dos. Que cualquier persona con un conocimiento muy básico de edición de audio o sin conocimiento, simplemente grabando su voz y subiéndola, cualquier persona va a ser capaz de emitir su propio programa. Algo muy bueno que YouTube nos está facilitando a través de los vídeos y que los podcasts lo están haciendo con el audio, con el sonido, con nuestras palabras. Tiene esa ventaja y tiene la ventaja para el oyente de que al haber mucho contenido amateur hecho por cualquier tipo de personas, podremos encontrar podcasts de temáticas no generalistas que no podremos encontrar en cadenas SER, en la COPE, no podemos encontrar en cadenas de radio grandes, porque van a un nicho de mercado muy concreto, a un público muy concreto. Por ejemplo, uno de los podcasts que yo escucho está especializado en Apple. Otro está especializado en videojuegos de los años 90. Son cosas que nos gustan a muy poca gente y que no se van a emitir nunca en una cadena generalista. Y gracias a eso, aparte de poder conseguir programas de temáticas muy concretas que nos fascinen, podremos escucharlo donde queramos, a la hora que nos dé la gana. Podremos, por ejemplo, escuchar un programa de hace 2 meses o un programa de hace 5 años, que trata de un tema que nos interesa. Hasta ahí todo claro. Si ya conocías los podcasts, esto te habrá parecido aburrido, repetitivo, pero si no lo conocías, por lo menos tienes esa base. Y quiero hablar de un tema que he escuchado debatir, discutir en un montón de podcasts, y es el tema de la radio contra los podcasts. Hoy escuchaba en un podcast entre amigos que cierto compañero, cierto podcaster opinaba que los podcasts nunca iban a tener unos canales de ingresos, nunca iban a ser rentables como lo son los programas de radio, ¿vale? Diferenciando completamente ambos casos. Y en muchos programas he escuchado opiniones parecidas, siempre diferenciando el mundo de los podcasts y el mundo de la radio. Y un poco quejándose, gente que se sentía molesta, porque los principales programas de radio, como puede ser, no sé, por ejemplo, La Rosa de los Vientos, Iker Jiménez con Cuarto Milenio, sacaran sus podcasts, sacaran sus programas en formato podcast y un poco colapsaran esos top de programas descargados y programas que despertaban más interés. Y hay muchísimo debate también sobre cómo van a evolucionar los podcasts, cómo va a evolucionar la radio, y siempre lo tratan como 2 canales distintos. Y no, señores. Os cuento mi humilde opinión, pero es que lo veo clarísimo y no escucho a nadie hablar de ese enfoque, de esa manera de verlo.
no estamos hablando de dos canales distintos. No estamos hablando de dos tipos de programas distintos. Los programas son idénticos. Y si Cadena SER quisiera emitir el podcast de Esto con Job no pasaba o el podcast de Milka, seguramente ellos estarían encantados en que se retransmitiera y se emitiría y llegaría a todo el mundo. No se emiten porque van a un público muy concreto que no es generalista, ¿de acuerdo? Y los podcasts que son generalistas quizás no se emitan en la radio porque no tienen la calidad suficiente o no se hacen en el ámbito profesional. No me gusta usar esa palabra porque también se diferencia muchísimo entre que los podcasts son amateur y la radio es profesional. Vamos a ver, profesional es todo aquello que le permite a alguien generar unos ingresos o dedicarse a ello de manera formal, digamos. Vivir de ello, dedicarse como una profesión a ello. No por hobby, que se puede compatibilizar, no son excluyentes, pero como una profesión. Pero os pongo un ejemplo. Juego de Tronos, la serie de moda. Si yo espero a que la emitan en Canal Plus el domingo a tal hora o el día que la echen, yo no la veo en la tele, la pongo y la veo ahí, es una serie. Vale, perfecto. Si yo me descargo el torrent y lo veo en mi ordenador, ¿es una serie también? Sí, vale, también es una serie. Si yo entro a las 2 semanas a la web de Zombie, le doy a ver el capítulo de hace 2 semanas y lo veo en streaming, ¿sigue siendo una serie? Vale. La serie ha cambiado, la serie es distinta por transmitirse de otro modo. No ha cambiado, ¿no? Yo pienso exactamente lo mismo de los podcasts y de la radio. En ambos casos se están haciendo programas para informar, programas para divertir, programas para que interesen a ese público al que va dirigido. ¿Vale? Otra cosa es cómo hagamos llegar esos programas a la gente. Podemos llevárselo en un canal que es completamente en directo, ¿vale? Un medio de difusión completamente en directo, como puede ser la radio FM, o podemos llevarlo mediante podcast, ¿vale? Que van a dar la posibilidad también de emitir en directo, pero para escucharlo con herramientas online, herramientas conectadas a internet, pero también nos va a permitir tener todo ese histórico de archivos archivados, dada la redundancia, y que la gente pueda escucharlo el año que viene, dentro de 2 años o cuando les dé la gana. Que ahora mismo los programas que salen en radio sean súper profesionales, como La Rosa de los Vientos, por decir un ejemplo que me gusta mucho, y que los podcasts normalmente sean amateurs, en muchos casos gente que graba desde su cuarto, desde su oficinita, con un micrófono o incluso desde el mismo dispositivo móvil, eso es anecdótico. No esto es amateur porque sea podcast y esto es profesional porque sea radio. Si nos vamos, por ejemplo, a Radio Tomare, a Radio Algeciras, no lo sé, a pequeñas radios de pequeñas comunidades, de pequeños pueblos, seguramente nos encontramos con cosas mucho más amateur, y en muchísimos casos nos podemos encontrar con cosas que se parezcan más a los podcasts que a la radio de las grandes cadenas. Tenedlo en cuenta, para mí no hay diferencia entre radio y podcast. Me refiero a los programas. Los programas son exactamente los mismos. Podrán ser de una temática o de otra. Podrán estar más trabajados, más editados o menos. Podrán tener más presupuesto o menos, o parecer más profesionales o conseguir un mejor resultado o no. Pero el que estén en la radio o estén como podcast, simplemente es el canal de difusión. No recordemos cuál era, pero había un podcast que ya se emitía en una radio local, en una pequeña radio de un pueblo. ¿Ya ha dejado de ser un podcast?
Ya ese programa ha cambiado, es otra cosa, porque lo estén emitiendo en la radio FM. No ha cambiado, señores, los programas son los mismos. Solo cambia el método para difundir esos audios. Y bueno, esta es mi opinión, ¿vale? Yo no soy podcaster, he participado en algunos, en algún momento he creado algunas cositas, he ayudado a crear otras, pero bueno, es mi humilde opinión y si eres podcaster o te gusta el tema y tienes tu propia opinión, me encantaría saberla, como siempre, en los comentarios de YouTube. Me puedes dejar tus comentarios, tus opiniones. Y bueno, estoy ansioso de saber cómo lo veis vosotros, porque yo lo veo bastante claro y me gustaría compartirlo, ponerlo en común y desarrollar un poquito más estas ideas. Espero vuestras réplicas, vuestras opiniones y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.